El hombre en la carretera. Mi nombre es Eduardo Méndez. Tengo 42 años y he pasado más de media vida manejando camiones de carga por todo México. Podría decir que conozco cada curva, cada bache y cada atajo de las carreteras que cruzan nuestro país, desde la costa del Pacífico hasta la frontera del norte. He visto accidentes, bloqueos, balaceras, pero nada, y repito, nada, me preparó para lo que viví una noche cerca de Ciudad del Maíz, en San Luis Potosí. No suelo hablar de esto. Los que me conocen piensan que estoy exagerando, que la soledad del camino me hizo perder la cabeza. Otros simplemente se persignan cuando lo cuento y me recomiendan no volver a mencionar su nombre. Pero yo sé lo que vi, lo que viví, y ahora por primera vez voy a contarlo completo. Esta es la historia del hombre que aparece en la carretera. Y no es lo que crees. Era mediados de septiembre. Llevaba una carga de electrodomésticos desde Guadalajara hacia Reynosa. Salí de madrugada planeando cruzar buena parte de San Luis durante la noche para evitar el calor y los retenes. Todo marchaba con normalidad. La radio reproducía una vieja playlist de rock en español. La cafetera portátil echaba humo en el asiento del copiloto y el rugido constante del motor era mi única compañía. Eran casi las 2 de la mañana cuando pasé por Río Verde y el tramo que venía después era uno de los más solitarios que conocía. A esa hora no había ni un alma, ni luces, ni otros camiones, solo el asfalto y la neblina que comenzaba a colarse entre los cerros. Bajé un poco la velocidad, no por precaución, sino por ese presentimiento que te aprieta el estómago sin razón alguna. A unos 3 kilómetros de la curva conocida como La Víbora, vi una figura de pie a la orilla de la carretera. Al principio pensé que era un campesino, quizá alguien que había sufrido una avería o que pedía aventón, pero cuando me acerqué, la figura levantó la mano de forma extraña, no como alguien que busca ayuda, sino como quien te da una señal para detenerte. Mi instinto me gritó que no lo hiciera, pero no sé por qué, quizá por costumbre, quizá por humanidad, pisé el freno. Detuve el tráiler a unos metros de donde estaba el hombre. Llevaba un sombrero negro que le cubría medio rostro. Su ropa era antigua, como si hubiera salido de otra época. Un abrigo largo, botas empolvadas. Y lo más raro, no se movía. Solo me miraba desde la sombra de su sombrero. Bajé un poco la ventana. ¿Todo bien, jefe?, pregunté. El tipo dio un paso adelante, pero no respondió. Su piel era extrañamente pálida, como si llevara años sin ver la luz del sol. Cuando estuvo más cerca, noté que no tenía maletas ni mochilas. Nada. ¿Se le ofrece algo?, repetí, ya incómodo. Entonces lo escuché. Una voz ronca, seca, como de alguien que lleva semanas sin hablar. ¿Me llevas hasta el kilómetro 83? Fue tan específico que me heló la sangre. Ese tramo era conocido por accidentes, desapariciones y rumores, pero nunca había creído en eso. Está bien, le respondí sin entender por qué lo hice. Subió al tráiler sin decir más. Se sentó en silencio, mirando hacia el parabrisas. No volteaba a verme, ni siquiera parpadeaba. El ambiente en la cabina se volvió tenso, como si el aire pesara más de lo normal. Volví al volante y aceleré. Mientras avanzábamos, cada tanto lo miraba de reojo. Su presencia era incómoda. No hablaba, no respiraba fuerte. Solo estaba ahí, como si siempre hubiera estado. Después de 15 minutos, lo noté. Las señales de la carretera estaban cambiadas. Los kilómetros no cuadraban. Y entonces me di cuenta, estaba manejando en círculos. Encendí la luz del tablero, revisé el GPS. Nada. El mapa no cargaba. Aparecía el símbolo de sin señal parpadeando. Eso no era raro en algunos tramos del país, pero el problema era otro. Hacía más de 20 minutos que no veía ningún letrero nuevo. Las marcas en la carretera eran iguales, el mismo árbol seco, la misma curva cerrada,
el mismo bache que había esquivado minutos antes. Miré al hombre. Seguía allí, inmóvil, como si no sintiera el paso del tiempo, como si no fuera parte del mundo que se movía. ¿Estás seguro que el kilómetro 83 es por aquí?, pregunté, más para romper el silencio que por querer saber. No respondió. Volteó lentamente hacia mí. Por primera vez, pude verle bien la cara, y me arrepentí de haberlo hecho. Sus ojos... no eran ojos. Eran dos huecos profundos, secos, como cuencas vacías cubiertas por una fina capa de piel agrietada. Y aún así, podía sentir cómo me miraba, cómo algo en su interior me analizaba, como quien inspecciona la carne antes de comprarla. Giré el volante bruscamente y detuve el camión. Se acabó. Mi voz temblaba sin que yo pudiera evitarlo. Aquí se baja, jefe. No me importa si falta 1, 5 o 20 kilómetros. Yo no sigo. Él no se movió. No hizo amague de abrir la puerta. Ni siquiera cambió de postura. Me estiré para abrir su puerta desde mi lado. Fue inútil. La manija estaba trabada, como sellada con cemento. Di un golpe al tablero. El camión se apagó. Sin razón, sin previo aviso. Todo se fue a negro. El motor, las luces, el estéreo, incluso la batería auxiliar. Nunca me había pasado algo así. Revisé el tablero, el fusible principal, el interruptor general. Nada. Como si algo hubiera drenado la energía del tráiler en segundos. «Ya bájese», le grité con rabia, aunque en el fondo era miedo disfrazado. Entonces habló. «No puedes dejarme. Ya comenzaste el viaje. Tienes que llevarme». Su voz sonó más profunda, más gruesa, como si viniera desde dentro de la tierra. Tomé la linterna de emergencia y bajé del camión. Abrí la compuerta del cofre. Todo parecía en orden. Revisé las conexiones, toqué el motor. Estaba frío, como si llevara horas apagado. Volví a la cabina. Ya no estaba. El asiento del copiloto estaba vacío. La puerta seguía cerrada. No había manera de que hubiera salido sin que yo lo notara. «¿Dónde está?», grité al aire, sintiendo cómo el sudor frío me bajaba por la nuca. Fue entonces que lo vi. Estaba de pie, en medio del camino, mirándome, otra vez, y detrás de él, un segundo hombre, y luego un tercero, saliendo de la niebla como figuras antiguas, marchitas, silenciosas, todos con el mismo sombrero, el mismo abrigo largo, pero con rostros distintos, desfigurados, algunos con la mandíbula colgando, otros sin nariz, todos con la piel quemada, seca, como cuero viejo bajo el sol del desierto. Di un paso atrás. Mi corazón latía como tambor. Encendí la linterna. El haz de luz se proyectó sobre ellos y no hicieron nada. Solo se quedaron ahí, mirando, esperando. Me metí al camión y giré la llave. 1, 2, 3 veces. Nada. No encendía. De repente, la radio se activó sola, estática, interferencia, como si algo tratara de hablar desde otro lugar. Una voz entrecortada emergió por unos segundos, palabras sin sentido en un idioma que no reconocía. Luego, silencio. Y entonces, el motor arrancó, solo, sin que tocara la llave. Las luces se encendieron, el estéreo también, y lo más inquietante, el asiento del copiloto, vacío hace unos segundos, ahora tenía un sombrero sobre él, el mismo sombrero. No pensé, solo aceleré. Pisé el pedal con fuerza, sin mirar atrás. Pasé por en medio de los hombres sin detenerme. Al mirarlos por el retrovisor, ya no estaban, ni uno solo. Manejé por casi 1 hora, sin parar, sin pensar, hasta que vi un letrero nuevo. Kilómetro 83, 300 metros. Me congelé. Había conducido por horas. Estaba seguro de haber recorrido más de 80 kilómetros, pero el letrero decía que estaba apenas por llegar. Y entonces entendí. No era una distancia, era una trampa. Reduje la velocidad.
No porque quisiera, sino porque el tráiler comenzó a responder con dificultad, como si una fuerza invisible lo estuviera frenando. El letrero del kilómetro 83 se alzaba frente a mí, oxidado, cubierto parcialmente por ramas secas. No había nada más alrededor, ni casas, ni luces, ni señales de vida. El lugar era una recta larga entre cerros bajos, con árboles esqueléticos a los lados y neblina densa colándose entre los troncos como una marea lenta. La luna apenas iluminaba el camino. En ese tramo, el silencio se sentía pesado, como si todo sonido hubiera sido tragado por el paisaje. Entonces vi algo a lo lejos. Parecía otro vehículo, un auto detenido en la orilla. Frené lentamente, dudando. ¿Otra persona atrapada? ¿Otra trampa? Cuando estuve más cerca, noté que el coche estaba encendido, pero la puerta del conductor estaba abierta. Las luces delanteras parpadeaban como si la batería estuviera muriendo. Me acerqué con cautela, bajé del tráiler con la linterna en mano y avancé hacia el auto. Dentro había sangre. El asiento del conductor estaba empapado. Las manchas llegaban hasta el volante y el parabrisas, como si alguien hubiera sido atacado ahí mismo, pero no había cuerpo, ni huellas, nada. La linterna comenzó a fallar. La sacudí. Volvió por unos segundos, hasta que se apagó por completo. El aire se volvió denso, el ambiente más frío. Sentí un zumbido en los oídos, como cuando estás por desmayarte, y entonces escuché pasos, lentos, pesados, acercándose por la grava. Giré. Allí estaba él, otra vez, el hombre del sombrero. Pero no venía solo. Detrás de él, en la oscuridad, surgían más figuras. No corrían, no hablaban, solo avanzaban, uno tras otro. Decenas salían de entre los árboles, de la tierra, del camino mismo. Caminaban hacia mí como si supieran exactamente quién era, como si llevaran años esperándome. Volví al camión, tropecé, me levanté, cerré la puerta y aceleré. La llanta trasera patinó en la grava, pero logré recuperar el control. El auto abandonado quedó atrás. Lo último que vi por el retrovisor fue una mano ensangrentada golpeando el cofre de aquel coche, como si alguien aún estuviera atrapado allí dentro. Mientras manejaba, las figuras comenzaban a aparecer a los lados del camino. Al principio pensé que era una ilusión, pero número. Estaban de pie, inmóviles, observándome desde la orilla, como una procesión maldita que me escoltaba. Algunos con la ropa rota, otros con los brazos colgando, todos con los ojos vacíos, tan vacíos como los del primer hombre. Y entonces uno de ellos apareció frente al camión. No tuve tiempo de frenar. Sentí el impacto, el golpe seco, el crujir del parabrisas. Grité, frené de golpe y bajé a revisar. Pero no había nadie, nada, ni rastro del cuerpo, ni sangre, ni señales del choque, solo una grieta larga en el cristal frontal y el tráiler funcionando como si nada hubiera pasado. Volví a subir. Estaba temblando. No era el frío, era algo más profundo, más antiguo, una certeza creciente de que no estaba enfrentando algo normal, que lo que sea que se había subido esa noche no era humano. Volví a encender el estéreo para distraerme. Sonó una canción que no había escuchado en años, Perdidos, de Los Terrícolas. Una canción vieja, melancólica y, en ese momento, absolutamente fuera de lugar. No había puesto esa música, de hecho no estaba en mi USB, y sin embargo sonaba con claridad, como si alguien o algo la hubiera elegido. No aguanté más, golpeé el volante y grité, ¿qué quieren de mí? ¿Por qué yo? Y entonces lo escuché, una voz que no venía del estéreo ni del exterior, venía de dentro de mí. Tú te detuviste, tú dijiste que sí, eso basta. Apreté los dientes, la carretera parecía no terminar.
El kilómetro 83 se repetía una y otra vez. Lo veía cada 10 minutos como si el camino se burlara de mí, estirándose más allá de toda lógica. Era un círculo, un lazo, una trampa, y yo estaba dentro. Tenía que salir, tenía que romperlo, y para eso tenía que enfrentar al hombre que lo empezó todo. No recuerdo cuánto tiempo estuve conduciendo, días, quizá, o simplemente horas convertidas en un bucle. Lo único claro era que no había salida. Cada intento de girar, frenar o cambiar de rumbo me traía de vuelta al mismo tramo maldito. Siempre el kilómetro 83. En algún punto dejé de comer, dejé de contar los letreros, dejé de pensar, hasta que lo vi de nuevo, sentado en el mismo asiento de siempre, como si nunca se hubiera ido. El hombre del sombrero me miró con esos ojos secos y vacíos. No habló, pero esta vez no lo necesitó. Sentí su presencia invadiendo mi mente, como una plaga que arrastra memorias olvidadas. Imágenes que no recordaba empezaron a asomar. Un accidente, un conductor sangrando, una figura vestida de negro saliendo de entre los matorrales. Lo había visto antes, muchos años atrás. Yo era apenas un novato, manejando de noche por una carretera secundaria en Tamaulipas. Un coche se había volcado frente a mí. Me detuve. Había sangre, un cuerpo y un hombre mirándome desde la maleza. No lo ayudé. Me subí al tráiler y seguí de largo, temblando. El miedo me ganó y ahora estaba pagando. «Fue ahí donde abriste la puerta», dijo la voz dentro de mi mente. «Esa noche comenzaste el camino de regreso, y el camino siempre cobra su peaje». La cabina se llenó de un frío antinatural. El parabrisas se empañó de adentro hacia afuera. Comencé a ver figuras dentro del tráiler, como si estuviera cargando almas, o restos de gente que también cayó en la trampa. Volteé hacia atrás, y ahí estaban, hombres, mujeres, algunos niños, todos con la misma expresión perdida, como si sus cuerpos estuvieran muertos, pero sus ojos aún suplicaran por descanso. Figuras deformes, atrapadas en el espacio entre la vida y algo más. El hombre del sombrero habló, esta vez con una voz que sí salió de su garganta. «Este camión ya no lleva mercancía, lleva destinos truncos, llevas lo que dejaste atrás». Quise gritar, golpearlo, sacarlo, pero algo me detuvo. Un recuerdo, un rostro. Era mi hermana, aquella que desapareció cuando yo tenía 17. Nunca supimos qué le pasó. Decían que se fue con un novio, que se metió en problemas, pero ahí estaba, entre los pasajeros, y su mirada me rompió por dentro. ¿Por qué ella? ¿Por qué no quisiste ver? ¿Por qué ignoraste señales? Porque todos somos parte del pacto, Eduardo, respondió el hombre. El que no ayuda, carga. El que abandona, regresa a recoger. Frené de golpe. El tráiler se detuvo. Todo quedó en silencio. El hombre del sombrero desapareció otra vez, pero las puertas traseras se abrieron solas, y una voz profunda, como si el mismo camino hablara, resonó desde el aire. «Tienes dos opciones, seguir cargando o quedarte con nosotros». Vi una antorcha encendida clavada en la tierra a unos metros de la carretera, junto a ella una fosa. Entendí. Podía enterrarme, poner fin a mi historia allí, unirme a ellos, ser parte del bucle, o podía quedarme manejando, llevar esas almas maltratadas por siempre, sin dormir, sin rumbo, solo girando. Elegí una tercera opción, encendí fuego, usé la reserva de diésel, rocié el tráiler entero, las cajas, los asientos, incluso el sombrero del pasajero maldito, y lancé la antorcha. La explosión iluminó los cerros, el tráiler ardió como una antorcha gigante, las figuras gritaron, no con palabras, sino con un ruido desgarrador que hizo vibrar la tierra. Caí de rodillas y desperté en una cama de hospital. Los médicos dijeron que me encontraron caminando descalzo por la carretera, cubierto de hollín y hablando incoherencias.
Mi tráiler, según ellos, se incendió por un cortocircuito. No encontraron cuerpos, ni sangre, nada, pero yo sé lo que vi, y cada noche, cuando cierro los ojos, escucho la estática del estéreo y la canción de Los Terrícolas. Y a veces, solo a veces, cuando manejo de nuevo por carreteras desiertas, lo veo de nuevo, parado a la orilla del camino, esperando, con el sombrero calado y la mirada vacía. El hombre en la carretera nunca se fue, y sé que algún día va a volver a subir.